La revelación de Jesucristo. Bienvenidos a su programa En Cuanto. Hoy con su amigo Dr. John Varela hablaremos acerca del último libro de la palabra de Dios. En cuanto leemos: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Seguimos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y las 7 iglesias. Hemos llegado a la iglesia de Tiatira, donde se estaba practicando el adulterio espiritual. La epístola es una descripción muy exacta de lo que se llama en la actualidad las edades oscuras de la iglesia, el periodo en que la iglesia perdió su celo, su pureza, sus doctrinas, infiltrándose en ella una gran cantidad de supersticiones, de paganismo, perdiendo una gran parte de su poder. Ese tiempo duró desde principios del siglo VII hasta el siglo XVI y el tiempo de la Reforma. A continuación tenemos la iglesia de Sardis, que es una imagen de una iglesia que ha recuperado una gran parte de su verdad, pero la que le falta de manera notable la vitalidad. Y en el mismo tiempo, una imagen del período de la Reforma. A pesar de que las iglesias del tiempo de la Reforma comenzaron dominadas por el entusiasmo y el celo, no tardaron mucho en apagarse y quedar convertidas en las cenizas de una ortodoxia muerta. A esto le sigue la iglesia de Filadelfia, acerca de la cual el Señor nos tiene nada negativo que decir y nada que corregir, sino que la ensalza por ser fiel y verdadera con la palabra de Dios. Pero tiene poca fuerza, dice el Señor, y es una imagen que corresponde a la época de la iglesia del siglo XIX, cuando está despierta y se extiende hasta los rincones de la tierra, siguiendo el movimiento misionero del último siglo. La última iglesia es la de Laodicea, una iglesia rica, la iglesia que afirma: no necesitamos absolutamente nada de Dios. Tenemos dinero, tenemos influencia, tenemos poder, y eso es todo cuanto necesitamos. Y Dios dice: sois unos ciegos insensatos. No sabéis que tenéis nada, que sois unos desgraciados y padres ciegos dignos de compasión. Os consejo que compréis de mí oro, que ha sido refinado por el fuego. Se imagina a sí mismo y a la puerta de la iglesia llamando para que le permitan entrar. Si estas epístolas, como ya ha sugerido, son un resumen de la historia, parece ser que nos encontramos en la época de la iglesia de Laodicea en la actualidad. Y empezando por el capítulo 4, se produce un cambio, un gran cambio. Fíjese que dice una vez más lo que es una palabra clave en este libro. En el capítulo 1 dice: de inmediato estuve en el Espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Apocalipsis 4, versículo 2. La escena cambia, pasando de la tierra al cielo, que no quiere decir algún lugar en el espacio, porque en la Biblia el cielo es realmente el ámbito de todo lo invisible, otra dimensión, por así decirlo, en el cual reina Dios, oculto a nuestros ojos, pero presente entre nosotros, un reino espiritual que nos rodea por todas partes, pero que nosotros no podemos probar, tocar, ni ver, a pesar de lo cual sigue siendo muy real. Este reino quedó expuesto ante Juan y pudo contemplar el trono y sobre él a uno que estaba sentado. Y de inmediato supo quién era. Era el trono de Dios.
y Él estaba controlando toda la historia. Lo que contempló Juan es una visión extraordinaria de la impotencia y de la debilidad del hombre, del ser humano. Pero además de la grandeza y del poder de Dios. Juan vio un trono y luego vio a un cordero delante del trono. Un cordero con el cuello cortado, puesto que ese parezca un extraño símbolo del Hijo de Dios. Pero es un símbolo muy apropiado. Es un cordero que ha sido inmolado. Y de algún modo, mientras Juan contemplaba la visión, ese cordero se convirtió en un león. Y Juan vio que el león, que era el cordero, que había sido inmolado, era además el rey de todo. Se encontró ante aquel que estaba sentado en el trono, que tenía un librito en su mano. Y un librito que es muy significativo en el libro de Apocalipsis porque es el programa que tiene Dios para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Dios reina en el cielo sin oposición alguna, pero en la tierra su voluntad se ve siempre desafiada por hombres insignificantes que se atreven a levantar el puño en contra de la autoridad de Dios, pero Él va a cambiar todo esto y lo hará por medio del Cordero, que es el león, que es el único que tiene derecho a tomar el librito, de hecho el rollo, y abrirlo. Y al abrirse este libro se abre por lo que ha sido escrito en él, está claro para todos. Juan llora al ver la primera vez el rollo pensando que nadie tiene derecho a abrirlo, pero ve el Hijo del Hombre y sabe que solamente Él tiene derecho a desenrollar el pergamino que expondrá a la vista el plan que tiene Dios con respecto al establecimiento de su reino aquí en la tierra. Al abrirse el reino de Dios a través del rollo, vemos que hay 7 sellos. El número 7 aparece con frecuencia en este libro. Y ya hemos visto las 7 iglesias y ahora tenemos las 7 sellos, cada uno de los cuales revela un nuevo poder que se manifestará en la tierra. A todo esto siguen las 7 trompetas y luego las 7 copas, las 7 cuencos de la ira de Dios. Echemos un breve vistazo a cómo encajan todas estas cojas unas con otras. Y en el capítulo 6 tenemos acerca del principio de este periodo de 7 años que, según nos dice el profeta Daniel, será la culminación de la historia, el fin del tiempo, hacia la cual todos los sucesos del tiempo presente se dirigen. Ese periodo de 7 años de duración empezará con la predicación del Evangelio a escala mundial, según nos enteremos por lo que le dice el Señor a sus propios discípulos en el Monte de los Olivos. En el libro de Apocalipsis, lo primero que vemos es la iglesia como una unidad, seguida por los acontecimientos históricos con respecto al resto del mundo. A la luz de todo esto, estoy convencido de que la iglesia será llevada al reino de Dios antes del periodo de los 7 años que durará la gran tribulación y que el primer acontecimiento de ese periodo es la predicación del Evangelio por todo el mundo, a través de toda la tierra, entero, simbolizado por el primero de los 7 sellos. En cuanto nos dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. El blanco siempre representa el color del ser divino, que representa la pureza y la santidad de Dios. Y el arco nos habla acerca de la conquista. Y en este caso es la conquista del Evangelio. Jesús lo había profetizado al decir,
y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. El segundo sello significa la guerra y Juan nos dice, y salió otro caballo rojo. Al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Apocalipsis 6, versículo 4. No es posible que esa gran espada simbólica es el terrible poder de una bomba nuclear que arrase a toda la humanidad. Eso es lo segundo que pasará. Y nos dice Juan, seguido de inmediato por un tercer caballo que simboliza el hambre, que es inevitable tras una guerra a escala mundial. El cuarto caballo, con su jinete, es la calamidad de la muerte. Una muerte que se manifieste de 4 maneras diferentes. Leemos, y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con pestilencia, y por las fieras del campo. Apocalipsis 6, 8. La muerte cabalgaba sobre el caballo y el Hades seguía con el coche fúnebre detrás. Lo que está contemplando Juan en estos 7 sellos son las fuerzas que se desencadenaron sobre la humanidad y serán responsables de los acontecimientos de la historia durante los últimos días. Por lo que durante ese tiempo se destaca el poder humano y vemos lo que Dios permite que suceda por causa de la fuerza y el poder de los seres humanos. El 5º sello es una expresión del poder interno de la humanidad, las oraciones de los mártires. A esto le siguen los disturbios cósmicos que proveen la clave de todo el libro. En cuanto leemos, y miré cuando abrió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como el pergamino enrollado y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Apocalipsis 6, 12 al 14. Hawái, Puerto Rico, Cuba se hundirán al mar. El terremoto que se menciona aquí nos ofrece la clave que hace posible que entendamos este libro. El acontecimiento final que profetiza aquí por medio del 6º sello está siempre marcado por un gran terremoto, por granizo y por fuego. Este es el fin del período de 7 años, descrito por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Mateo 24, 29. Esto tendrá lugar junto antes de que regrese de nuevo a la tierra nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino, para tomar su reino aquí en la tierra, y todas las naciones adorarán a nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones lo adorarán como Dios, Creador, Salvador. No habrá ninguna otra religión a través del mundo. No habrá solamente el Señor Jesucristo sobre todo. El 7º sello resume los acontecimientos de la segunda mitad de este periodo de 7 años, según se relatan en los capítulos 10 y 11, donde encontramos nuevamente el terremoto que se produce al sonar de la 7ª trompeta. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y se hizo visible el arca de su pacto en su templo.
Entonces estallaron relámpagos, truenos, un terremoto y una fuerte granizo. Apocalipsis 11, 19. Los capítulos 12, 13 y 14 nos representan a los grandes actores que aparecerán en escena en la tierra. ¿Para qué? Para empezar, una mujer. Hay una mujer que se puede reconocer como Israel y da luz a un hijo varón, que es la historia que se ha encargado de informarnos que es el Hijo de Dios. En contra de él es un tremendo conflicto. Aparecen los ángeles del demonio y el gran dragón llamado Satanás. Mientras Juan contempla, surge del mar una bestia. Y Juan pudo entender que la bestia era una forma de gobierno humano relacionado con Roma, el cuarto gran reino del mundo, acerca del cual habla el profeta Daniel. De algún modo, el gran imperio romano habrá de existir en los tiempos del fin, como el mercado común en la actualidad. Si observa usted de nuevo en nuestro mundo occidental, creo que se da cuenta de lo cierto que es esto. Cada una de las naciones occidentales fueron ocupadas por una nación que era mencionado del Imperio Romano. Así que somos romanos hasta los tuétanos. Todo el mundo occidental es romano en lo que se refiere a sus pensamientos, su filosofía, su actitud. En relación con esta bestia, hay otra bestia o dirigente religioso que aparecerá en la tierra y muchos lo relacionan con el anticristo. Los capítulos 14, 15 y 17 contienen en general la descripción de las copas de la ira de Dios en cuanto la mitad del mundo morirá, que son exactamente lo mismo con los terribles juicios exactos de los cuales habló nuestro Señor Jesucristo al decir que el sol se oscurecerá, que la luna se convertirá en sangre y que la ira de Dios llegará sobre la tierra. En la última parte del capítulo 16 y a lo largo de los capítulos 17 y 18, encontramos el juicio de la gran ramera religiosa a la cual se denomina el misterio de Babilonia la Grande. Babilonia era el origen de la antigua idolatría y es una imagen de lo que podríamos muy bien llamar la impiedad religiosa, es decir, aquello que parece ser religioso, pero que en escena es impiedad, una religión que exteriormente disfruta del poder terrenal y de la atención de los hombres, pero que interiormente lo que pretende es ejercer un poder político. Haciendo uso de la autoridad religiosa, creo que se dará cuenta de que este misterio de Babilonia no se refiere en particular a un sistema o denominación, sino más bien a una actitud que invade a toda la iglesia. Donde quiera que hallemos a una persona que se porta religiosamente, se intenta de ese modo obtener el poder o la autoridad política. Tenemos el babilonianismo y eso es en cuanto se encuentra en todas las iglesias. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la cizaña sembrada juntamente con el trigo, en Mateo 13:30, dejad crecer a ambos hasta que la siega. Y en el capítulo 19 tenemos la siega que fue anunciada en el capítulo 14, cuando leemos, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar,
porque la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14, versículos 14 y 15. Esa cosecha ocurre, de hecho, tal y como la describe el capítulo 19, cuando Jesucristo vuelve a la tierra. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce. ¿Cuál es el nombre? Sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y en las guerras con cetro de hierro. Apocalipsis 19, versículos 11 al 15. Para entonces se han reunido todas las naciones de la tierra en el campo de la batalla conocido como Armagedón, en la tierra de Israel, y es ahí donde aparece el Hijo de Dios con los ejércitos celestiales. El libro concluye con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, el Creador de todo, el Redentor de todo, que establece su reino aquí en la tierra, tal y como había prometido. Después va a juzgar a los muertos en cuanto aparecen los nuevos cielos y la nueva tierra y la ciudad de Dios que desciende del cielo, donde Dios tiene su habitación con los hombres. ¿Recuerda usted la oración? Vénganos tu reino, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta ciudad solo puede describirse mediante términos negativos. Juan no vio un templo en ella, porque no tenía necesidad de templo. Tampoco necesitaba que brillasen sobre ella ni el sol ni la luna. La luz que brillaba sobre esta ciudad la producía la misma presencia de Dios. Y sus puertas no se cerraban nunca, ni de día ni de noche. Todo el universo queda por fin limpio y de la rebeldía del ser humano, y no hay nada que temer. Y finalmente, se nos advierte que hemos de esperar su venida. Esforzamos por ella, siendo diligentes, fieles y obedientes hasta que venga el Hijo de Dios para nosotros. Este es un libro de tremendo optimismo. Este libro nos anima enormemente, porque es un libro que nos hará prestar atención a ver las cosas que están teniendo lugar en el curso de la historia humana en la actualidad, que tanto nos asustan. Es un libro que le servirá de gran consuelo y estímulo si conoce usted al Señor Jesucristo de este libro, el escritor de este libro, el autor de este libro. Pero es al mismo tiempo un libro solemne, cuyo propósito es hacernos comprender que aquel que abre el rollo es el mismo que murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, que fue inmolado a fin de ganarse el derecho de ser el Rey de toda la tierra. Conoces a este Creador. Y está viviendo este Creador morando y viviendo su vida a través de ti. Esto es el propósito de Dios: limpiarte de todo pecado, de toda maldad, y tomar su morada en ti, guiando tu vida diariamente. Padre Santo, gracias por este libro, por tu palabra. Señor, por las grandes promesas ricas y bendecidas que nos ofreces y que nos has entregado, que pronto se cumplirán todos. Bendiga, Señor, este programa. En tu santo nombre te lo pedimos todo, Señor Jesucristo. Amén.
Amigo, que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.